Un aplauso a Dios, que sea para Dios, amén, ese aplauso con todo su corazón. Aleluya. Como pueden notar, ando un poco ronco. Ayer tuvimos actividad con los jóvenes, nos fuimos a una alberca y los jóvenes andan como si nada, los muchachones. Pero como yo ya estoy viejito, ya cualquier cosa me pega, ando muy ronco y creo que me lastimé la rodilla también. Pero nos pasamos muy a gusto, una tarde muy padre, muy amena, ahí con algunos de los jóvenes. Invitamos a los demás jóvenes que se integren, amén. Es algo que yo pienso que nos edifica, es juntarse en un ambiente que les aporta, amén, algo positivo para sus vidas, amén. Entonces voy a pedir que abras tus Biblias para empezar ahí en Mateo 7:35 y te pones de pie. Mateo 7, del 3 al 5. ¿Me dices con cuando lo tenga? Gloria a Dios. ¿Se puede poner de pie? ¿Cuántos lo tienen? ¿Algunos lo están buscando todavía? Gloria a Dios. ¿Cuántos en sus Biblias esta parte viene marcada con tinta roja? Hoy levante la mano. ¿A cuántos de ustedes vienen de esta parte con tinta roja? Amén. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué viene marcado con tinta roja? Porque son palabras textuales de Jesucristo. Amén. Son palabras de la boca del mismo Jesucristo. Amén. Dice la palabra en el nombre de Jesús. Dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hasta ahí la vamos a dejar, amén. Vamos a ver qué cierres tus ojos esta hermosa tarde, que hables con Papá Dios, amén, que hables tus labios esta hermosa tarde y digas gracias. Vamos a empezar agradeciéndole a Dios porque Él ha sido bueno, amén. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, porque nos has traído hasta aquí, Dios, y nos has traído aquí con un propósito, Señor. Y ese propósito es edificar nuestra vida, edificar nuestro espíritu, Señor. Gracias por este privilegio. Gracias por poner tu mirada en mí, Señor. Porque tal vez no lo mereces, Señor. Porque tal vez somos faltos ante tu presencia, pero tu gracia nos trajo hasta aquí, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tomes el control de este lugar. Que hablas tú, Señor, que hables tú a través de mis labios. Que sea tu palabra, Señor, tocando el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre. Te alabamos, Señor, y reconocemos que a ti sea toda la gloria, que tuya es la honra por siempre y para siempre, Jesús. Mantén un espíritu, Señor, apacible esta hermosa tarde. Un espíritu hermoso, Señor. Queremos sentir tu presencia. Queremos que tu Espíritu Santo fluya en este lugar. Queremos que tu Espíritu Santo aquiete, Señor, esos corazones distraídos. Queremos que tu Espíritu Santo fluya de una manera especial y que sea tu palabra hablando a cada corazón, mi Dios. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Jesús, por siempre. Amén. ¿Puedes tomar su asiento, hermano? Ya saludó el que está enseguida. Ya le dijo: Dios te bendiga. Dile que está enseguida: gracias, Lord. Este mensaje es para mí. Dile al que está enseguida: este mensaje es para mí. Tómelo. A veces decimos: este mensaje le cayó a fulanito o a fulanita. No. Este mensaje va a ser para usted, directo al corazón. Amén. Gloria a Dios. Me llama mucho la atención cómo Jesús, hablando una de las formas sabias en el que Él sabía hablar, nos da el ejemplo de
la paja y una viga. Yo no sé cuántos de ustedes han trabajado recogiendo frijol o en los campos. Cuando se seca la hierba, las plantas, muchas veces a mí me tocó, cuando recogíamos el frijol, lo golpeábamos. Y cuando había aire era la mejor manera de hacerlo, porque eso ayudaba a que toda la paja se fuera hacia un lado y solo cayera el frijol. Y en algunas ocasiones, como hacía aire y había basura en el ambiente, era probable de que a alguno de los trabajadores le cayera alguna paja en su ojo, una basurita. Y yo te pregunto a ti, ¿alguna vez te ha caído alguna basurita en el ojo? Una pestaña, algo, arenita. ¿Verdad que es muy incómodo traerlo? No estás a gusto, el ojo te llora. Y a mí me llama mucho la atención cómo Dios utiliza esta parábola, digamos. Dice que en cierta persona, en su ojo hay paja. Pero también nos dice que en el ojo de otra persona hay una viga. Yo te puedo entender que pueda haber basura flotando y te pueda caer, tal vez sin querer. Pero el que haya una viga es un pedazo de trozo de madera grande. ¿Cómo llegó a tu ojo? Amén. ¿Qué pasó para que llegara un pedazo grande de madera a tu ojo? Tal vez al que le cayó la paja fue incluso de manera inconsciente, sin darse mucha cuenta. Pero al que le cayó el que tiene la viga en el ojo, yo me pregunto, no sé, ustedes tal vez puedan sacar sus propias conclusiones, amén. Y mira, mi hermano, hablando de esto, de mirar la paja de las demás personas, de mirar los errores de las demás personas, de mirar las debilidades de las demás personas, es algo muy común entre los humanos, ¿cierto? Vemos los defectos de mis sobrinos, pero de mis hijos. Veo los defectos de la gente mundana, pero no vemos de los de la iglesia. O vemos los defectos de nuestros hermanos de la iglesia, pero no vemos los nuestros. Veamos los defectos del pastor, pero nosotros, amén. Y muchas veces estamos en esta actitud, y como humanos, no sé por qué tenemos esa naturaleza de estar mirando constantemente los defectos o las debilidades de los demás. Muchas veces nos gusta corregir la casa de los demás cuando nuestra propia casa necesita mucha corrección, amén. Amén. ¿Qué seriedad? Nos justificamos, hermano, y creemos que los demás están peor que nosotros. Siempre defendemos nuestra posición. Dígale al que está al lado, siempre defendemos nuestra posición. Siempre defendemos nuestra posición. Siempre. Empezamos con nuestros hijos, amén. Vamos a algunos puntos. Nuestros hijos. A veces que la maestra de la escuela nos llama porque hubo algún problema con alguno de nuestros hijos. Nosotros tratamos muchas veces de justificarlo y de echar la culpa a los demás. No, es que el culpable fue el otro niño. El que molesta a mi hijo es el otro niño. Y muchas veces, mi hermano, no nos ponemos a analizar que nuestro hijo también tiene sus cosas, amén. Pero muchas veces es más fácil poner la mirada en los demás. Como te decía también, en la familia. En la familia es muy fácil también ver a otras familias y llegar a criticar. Decirle a esa familia cómo se comportan, cómo viven, cómo son, como si tuviéramos el derecho de juzgar, como si tuviéramos el derecho de criticar, como si tuviéramos el poder de señalar, amén. Y esto es así, es como una forma de supervivencia del ser humano, de creerse a lo mejor valioso o superior. Muchas veces, como lo he platicado en otras prédicas, defendemos nuestra zona geográfica también. Los de este país son mejores que los del otro país. Y vemos los defectos en los otros países. Y vemos los defectos en los otros pueblos. Y vemos los defectos en otros lados.
A mí me pasaba mucho en los equipos deportivos. A lo mejor alguno de ustedes se va a identificar conmigo. Cuando juega mi equipo, los Tigres, que anoche perdieron, Dios le bendiga, hermano Osvaldo, hermano Lorenzo. Siempre platicamos de fútbol yo y él le va a la América, y a veces nos agarramos ahí discutiendo, amén. Obviamente yo voy a defender a mi equipo, y a veces cuando están jugando hay una falta, un foul, y dice uno, no, ese es de amarilla porque le pegaron al de mi equipo. Y dice el del otro equipo, pues si ni lo tocó, ¿por qué está fingiendo? Y es una constante, hermano, de estar priorizando lo demás, y lo de nosotros está bien, lo de nosotros es aceptable, amén. Y la religión también pasa lo mismo. Todos queremos tener la verdad, todos vemos lo que somos nosotros, y a todos nos encanta ver los defectos de las otras congregaciones. A muchos nos gusta ver lo que hacen mal, nos gusta señalar. Si algo pasó, luego tachamos, mira, ese pastor andaba haciendo esto y esto otro. O mira, los hermanos de aquella religión usan pantalón, se maquillan, hacen esto. Y empezamos, mi hermano, a ver defectos en todos lados. Y no somos capaces muchas veces de poner un espejo enfrente de nosotros, enfrente de nuestra vida. A mí me llamaba mucho la atención, allá en donde somos nosotros, de la sierra, construyeron la iglesia. Y te voy a decir la verdad, esa iglesia fue construida en parte por dinero del narcotráfico. Había líderes narcotraficantes que aportaron dinero. Y la mamá de uno de los narcotraficantes más fuertes de esa zona, que no voy a decir su nombre, pero muchos de ustedes saben, se los imaginarán, era cristiana. La hermana Consuelo, le decíamos todo, y era un alma de Dios. Y cuando usted le preguntaba por su hijo, que por lo mejor el gobierno de Estados Unidos, o para muchas familias a las que había sido afectado lo que él andaba haciendo por vender drogas, por afectar a diferentes familias, lo veían como lo peor, pero su madre lo veía como una persona buena. Decía, es que él no le hace daño a nadie, él solamente trabaja para los suyos. Y la gente de alrededor lo quería mucho porque los ayudaba. Defendíamos nuestra zona geográfica, no se metan con él, porque él es muy buena persona, pero no veíamos todo el daño que se estaba haciendo alrededor. Mira, ahorita estaba platicando con mi esposa, también de este tema, estaba platicando de lo que iba a predicar, y estábamos acordándonos, antes de que a nuestra hija Karime la diagnosticaran con autismo, nosotros veíamos las cosas diferentes. Cuando supimos que era diferente, que era una niña especial, empezamos a notar cosas en ella que en otro tiempo nosotros la tachábamos de alguna manera. Yo me acuerdo que iba a la casa de mi cuñada o de mis amigos y veía niños gritando, brincando, y decía, pues, ¿por qué no los controlan? ¿Por qué no los callan? Hermanos, tenemos una falta de empatía. Yo decía, ¿por qué? Yo no sabía su vida, yo no sabía con lo que estaban batallando. Para mí era fácil ver la paja de las demás personas, pero era difícil poder ver la viga que yo traía. Yo era de los que decía, esos niños, ¿por qué les dan el celular? ¿Por qué no los pueden controlar? Y muchos de ustedes así lo han dicho, hasta que me topé con la realidad, hasta que me di cuenta, mi hermano, que hay noches que no dormimos, noches enteras, y así nos tenemos que levantar para ir al trabajo. Y a veces llegamos cansados, y a veces venimos a la iglesia cansados, y lo que queremos es poner atención, y a veces les damos el celular. No me justifico, no debe ser, está bien, pero que quiero que tengas esa empatía. Muchas veces vemos a los hermanos, a ciertas familias haciendo este tipo de cosas, y es fácil criticar, y es fácil juzgar, pero cuando tú vives la realidad es cuando empiezas a tener empatía. Y sabes qué, ya no ves la viga de la paja de tu hermano, ahora empiezas a analizar la viga que hay en tu vida. Yo no sé, pero yo quiero que esta tarde Dios te ponga un espejo en tu vida, que Dios te haga ver
la viga que traes en tu ojo. Que Dios te haga ver lo que hay en tu corazón. Amén. Es difícil, pero el ser cristiano es darle la oportunidad a Dios de que escudriñe nuestra vida. El ser cristiano es darle la oportunidad a Dios de que moldee nuestra vida, de que seamos mejores personas, que nos empiece a moldear, que trabaje con todas esas cosas que estamos batallando, con todas esas cosas difíciles que vivimos día a día, mi hermano. Somos expertos en ver los defectos de los demás. Necesitamos primero evaluar nuestra propia vida. Amén. Mira, la Biblia nos da algunos ejemplos de personas que en su momento veían los defectos en aquellos. Uno de ellos es los amigos de Job. Cuando Job estaba pasando por una situación difícil, para ellos fue fácil llegar a una conclusión y pensar que Job andaba haciendo cosas malas. Ellos veían la paja en Job, pero no veían la viga que traían ellos en la crítica, el chisme y el señalar. Ellos no se daban cuenta que Job tenía, aunque estaba hecho garras, tirado, muriéndose, había perdido todo, pero ellos no se daban cuenta de que Job tenía una relación más cercana con Dios que ellos mismos. Aún en su condición, estaba siendo procesado por Dios. Aún en su condición, amén. La semana pasada nos hablaba el pastor del hijo pródigo y su hermano, y se me vino ahorita que estaba armando la prédica, se me vino una reflexión. Es verdad, mi hermano. Nos decía el pastor que muchas veces, estando aquí en casa como iglesia, nos comportamos como el hijo mayor y muchas veces allá afuera nos comportamos como el hijo menor. Pero de igual de las dos maneras estamos perdidos. De las dos maneras no hay una vida sana, de cualquiera de las dos formas. Y muchas veces como iglesia nos parecemos tanto a ese hijo mayor. Para el hijo mayor fue fácil señalar a su hermano menor que había pedido la herencia y se había ido y había malgastado y había tomado y se había drogado y había hecho tantas cosas fuera de su padre. Pero él decía: yo aquí estoy con mi padre. ¿Por qué a mí no me hacen fiesta? ¿Por qué a mí no me exaltan? ¿Por qué a mí no me hacen lo mismo si yo aquí he estado? Así somos muchas veces como iglesia. Somos como ese hermano mayor que nos encanta señalar a los que están en el mundo. Vemos los defectos en los borrachos. Decimos: al menos yo no soy borracho, al menos yo no drogo, al menos yo no escucho música mundana, al menos yo estoy aquí. Hijo mayor hijo mayor del padre en la historia del hijo pródigo. Muchas veces así nos comportamos. ¿Sabes qué? A lo mejor hay pecados de la carne que los hemos hecho a un lado. A lo mejor no vamos en bailes, no andamos tomando, no andamos haciendo cosas faltas delante de Dios. Pero déjame decirte que solo es una parte, porque hay pecados también del alma que muchas veces se practican en la iglesia. Hay pecados de chisme, de crítica, de señalamiento, de comparación, de muchas cosas. Pero nosotros vamos a la iglesia, pero nosotros estamos buscando a Dios, y qué bueno, es un buen paso, mi hermano. Pero no se te olvide la otra parte, no se te olvide la crítica, no se te olvide el señalar, no se te olvide que a veces nos creemos superiores, no se te olvide que a veces somos faltos, no por hacer cosas de la carne, sino por hacer cosas del alma que no le agradan a Dios. Hay un caso bien especial, el caso de David. Dice la palabra de Dios que cuando David cometió adulterio, estaba muy tranquilo, era el rey,
Él estaba bien, porque nadie sabía, era un secreto que mantenía. Pero él no sabía que Dios le había revelado a uno de los profetas la realidad. Cuando David estaba muy tranquilo, llegó el profeta y le puso un espejo sin darse cuenta. Estaba muy tranquilo, le dice: mira, David, tenemos un caso especial. Había una persona que tenía solo una oveja, le dice. Y hay otra persona que tiene cientos de ovejas. Y la que tenía cientos de ovejas fue y le robó la única oveja que tenía el otro pobre hombre y se la llevó y la mató. Y le dice el profeta: ¿qué merece esta persona que le quitó su única oveja a la otra? ¿Qué merece? David tenía una bigota en su ojo y él estaba señalándose sin querer a sí mismo, viendo la paja en el ojo de aquella otra persona, sin darse cuenta que él era el que estaba siendo señalado. Qué bueno que Dios nos hiciera ver nuestra realidad así, de esta manera. Dice David: ¿cómo? Eso es algo injusto. Merece lo peor, dice David. Esa persona merece lo peor, que lo castiguen, que hagan algo con él. Merece hasta la muerte, dice. Se estaba autocondenando sin darse cuenta que él era el mismo el que estaba señalando. Yo me imagino que el profeta a lo mejor hasta lloró delante de él, cerró sus ojos y le dice: oh, David, le dice, ¿no te das cuenta que esa persona, ese ladrón, eres tú? Tú, David, le dijo, teniendo cientos de doncellas, fuiste y le robaste la mujer a otra persona. ¿No te das cuenta que eres tú? Y muchas veces cuando nos damos cuenta de esos errores que no nos percatamos en otro tiempo, se nos cae el mundo. Y qué bueno que Dios nos procese y nos ponga un espejo enfrente para darnos cuenta de nuestras debilidades, para darnos cuenta de nuestras fallas, para darnos cuenta que no somos nadie para estar criticando a los demás y que primero tenemos que analizar nuestra propia vida. David dice en la palabra que se quebró. Ahí escribió uno de los salmos más llamativos. Es donde dice uno de los salmos: por favor, no apartes de mí tu espíritu, oh Dios. ¿A qué situación lo llevó Dios? ¿A qué situación lo llevó Dios para que él se pudiera dar cuenta? Pero ahora te digo, qué privilegio poder tener ese favor de Dios, de que puedas escudriñar tu vida. Porque es muy fácil andar por el mundo creyéndonos don perfecto, que no tenemos defectos, que no tenemos nada malo en nuestra vida, y criticando. Pero déjame decirte que qué bonito es cuando Dios te pone un espejo enfrente y te dice: mira, estos son los defectos que quiero que corrijas en tu vida. Estas son las cosas que quiero que cambies en tu vida. Amén. Y muchas veces nos golpea nuestro ego. Creemos que estamos haciendo las cosas bien y llegan situaciones a nuestra vida que nos hacen ver la realidad. Amén. ¿Cuántos lo creen así? Mira, mi hermano, como iglesia, Dios nos tiene en un proceso y cada quien vive su proceso, mi hermano. Y aquí te invitamos a que sigas adelante, y aquí te aconsejamos, y aquí te decimos que busques de la gracia de Dios. Hay veces que yo en lo personal veo o analizo temas difíciles que se viven en la iglesia, fuertes tal vez, que en mi humanidad digo, he pensado, cuando me toque predicar voy a hablar de este tema fuerte, que les llegue, que les redarguye, digo yo. Y luego, mi hermano, me doy cuenta y me volteo a ver en mí mismo y digo: oh, Dios mío, no puedo. Y es algo tan difícil,
Porque Dios todos los días nos hace ver de lo que estamos fallando o lo que debemos mejorar. Y yo creo que cada uno de nosotros debemos de reconocer que somos faltos. ¿Cuántos reconocen que son faltos? ¿Cuántos reconocen? Yo soy el primero. Y mire, hermano, si hay alguien que diga: yo no tengo la viga en mi ojo ni la paja, aquí está el micrófono, venga, súbese y háblenos fuerte. Venga y sube y regáñenos. Venga y sube y díganos cómo tenemos que hacer las cosas. Aquí está el micrófono. Yo lo reto a usted a que se suba y nos diga. Pero antes de subirse tiene que quitarse esa viga. Antes de subirse tiene que quitarse esa paja. Y es cuando nos damos cuenta, mi hermano, cuán grande es la misericordia de Dios. Yo me maravillo de esto. Cuando Dios salvó mi vida, yo tuve un sueño, y en ese sueño estaba Dios, y Dios me hablaba y yo no le hacía caso, y llegó un punto donde agarré un látigo, no sé de dónde salió, y le di un latigazo. Y cuando le di ese latigazo, volteó hacia mí y yo miré sus ojos. Eran unos ojos tan hermosos que cuando desperté todavía me acordaba de esos ojos y lloraba. Me enamoré de esos ojos que vi en ese sueño. Y cuando lo volteé a ver, yo dije: me va a regañar, me va a pegar, va a hacer algo contra mí. ¿Y sabes qué hizo? Derramó una lágrima, y esa lágrima era un diamante que brillaba. Y yo me daba cuenta de cómo, a pesar de que soy falto, a pesar de que te fallo a lo mejor todos los días, a pesar de que no soy digno tal vez de ti, ahora veo cuán grande es tu misericordia para con cada uno de nosotros. Es cuando te das cuenta tu deuda tan grande que tienes con Él. Es cuando te das cuenta que no somos dignos, pero por su gracia somos más que vencedores. Amén, en Jesús. En su gracia. Por eso yo te hablo tanto de su gracia. Yo te hablo de la gracia de Dios, porque es lo que llena mi vida. Sin su gracia yo no sé qué haría. Sin su gracia estaría lejos. Sin su gracia no podía estar aquí. Pero por su gracia, por ese sacrificio tan grande que hizo. Es que, mi hermano, no es venir a la iglesia y querer como si alguien en la mañana. A veces le pedimos oración, le venimos a la iglesia porque queremos que nos cumpla algún deseo, porque queremos que nos sane de algo, y está bien. Pero ese no es el objetivo principal. El objetivo principal es ver ese sacrificio tan grande que hizo en la cruz. Ese sacrificio que hizo por ti y por mí. Ese sacrificio que dice su palabra, que lo llevaron, lo golpearon, le sacaron hasta la última gota de sangre por ti. Lo llevaron y lo maltrataron, lo escupieron, y Él permaneció fiel por ti y por mí. Dios quiere que nos demos cuenta de esa grandeza, de ese punto en especial. Dice su palabra de Dios, la palabra de Dios, ahí en Isaías 64. Vamos a ver que hagas tu Biblia ahí en Isaías 64. Isaías 64. Me dicen con la vez cuando lo tengan. Isaías 64, 6. Amén. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Isaías 64, 6. Dice: si bien todos nosotros somos como sociedad, y toda nuestra justicia, fíjate bien, por más justo que seas, por más bueno que seas, dice, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Amén. Así que no sé cuántos de ustedes se crean muy salsas. Pónganse de pie, ya vamos a terminar, ¿no? Voy a aprovechar que están parados. Yo no sé cuántos de ustedes se crean muy santos.
Amén. Yo no sé cuántos de ustedes se creen superiores. Amén. Pero hoy yo quiero que el Espíritu Santo toque tu corazón y te haga ver nuestra realidad. Amén. Yo quiero que el Espíritu Santo toque tu vida. Por eso David, cuando estaba en ese momento, decía: perdóname, quítame todo lo que quieras, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu. Amén. Esa fue la actitud cuando David se dio cuenta que por muy rey que fuera, que por muy corazón conforme el corazón de Jehová, era insuficiente. Amén. Nos dimos cuenta de que no le llegamos ni a los talones a Jesús. Y es cuando nos damos cuenta que es su gracia una vez más, que es su pura gracia la que nos mantiene de pie, que es su pura bendición. Amén. Voy a pedir que pongan la alabanza que les pedí. Cierra